Este día vamos a conversar sobre el tema los planes de nuestro Padre para nosotros. Recuerde que estamos estudiando en esta semana el tema esperanza indestructible. Así que vamos a descubrir cómo se realizan los planes de Dios para nosotros y cómo a veces los medios que Dios puede utilizar tal vez no nos resulten los más apetecibles a nosotros, pero siempre serán los mejores. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra, porque podemos aprender de ella y porque hoy queremos descubrir, queremos reafirmar que confiamos en esos planes que tú tienes para nosotros y descubrirlos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como esta semana, Pastor Ani Perla, estamos hablando sobre la esperanza indestructible. En este tema de los planes para de nuestro Padre, para nosotros, tal vez resulta muy interesante la perspectiva inicial que uno puede tener de decir, bueno, si Dios tiene planes para mí, definitivamente eso va a ser lo mejor. Los planes de Dios siempre van a ser lo mejor para nosotros. Pero en el texto que vamos a considerar hoy, Pastor, curiosamente todo el texto de Jeremías en general, porque vamos a hablar de Jeremías en un capítulo, a veces esta esperanza no es tan fácil de ver. Y lo quiero destacar por lo que vamos a leer en este momento. En Jeremías capítulo 29 vamos a leer algunos pasajes. Y yo quiero que usted que está escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión, preste atención a lo que está detrás como contexto a los planes que Dios tiene para nosotros. Dice Jeremías capítulo 29, verso 1 y luego al verso 4 en adelante, lo siguiente. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed los frutos de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora, pastor, esperanza en medio de la cautividad y en contra de mensajes más halagüeños que estaban recibiendo los cautivos de Israel, de Judá, propiamente dicho. Entonces, ¿cómo podemos esperar en los planes de Dios cuando a todas luces lo que vemos está bastante mal? Bueno, creo que esta es una lectura extraordinaria porque estaba viendo varios aspectos de interés también que los podemos aplicar para nosotros. Comencemos, Jeremías escribe, dice, a los que estaban dirigiendo a los cautivos, los que habían sido deportados, los que estaban en Babilonia. Y en otras palabras, ¿qué les está diciendo Jeremías? Que vivan una vida normal. Sí. O sea, ser deportado significaba ser sacado de su tierra, arrancado, y eso fue a la fuerza definitivamente, porque ellos no se querían ir de ahí, y llevados a otro lugar donde ellos no pertenecían. Recordemos porque Dios no solo permitió, sino que me llama la atención que aquí Dios dice, hice transportar, sí, o sea, yo lo estoy, no solo lo permito. Ya vimos que Dios toma también una parte activa en traer a nuestra vida algunas circunstancias, algunas circunstancias que no son las mejores, no son las más halagüeñas. Pero Dios les dice, mire, estando allá, o sea, ya ustedes están siendo disciplinados, y creo que mañana, lo repito, lo vamos a entender mucho mejor. Ustedes están siendo disciplinados, pero no le añadan más a esa disciplina, más disciplina. No
voy a poner una ilustración aquí. Es como que alguien, bueno, el carro se le arruinó y dice, bueno, no voy a comer. O sea, ya tiene dos problemas. Ahora tiene hambre, ahora el carro no sirve. Entonces nosotros muchas veces nos pasa eso, tomamos esas decisiones. Algo está mal y entonces nosotros nos conmiseramos de nosotros mismos, estamos ahí, queremos dar lástima, ya no nos bañamos, ya no nos afeitamos, estoy poniendo solo una ilustración, ya no planchamos la ropa, o sea, ahora todavía peor. Y Dios dice, no, mira, vas a ir a la cautividad, pero ¿sabes qué? Es parte de mi plan. Yo tengo planes y lo vamos a ver posteriormente también, cómo Dios les habla un mensaje de esperanza, pero le dice, incluso, mire, van a tener nietos. Ahí estaba hablando del tiempo de la cautividad. Por lo menos iban a pasar 2 generaciones. Y les dice Dios, van a ser 70 años. También Dios habla de toda la situación que ellos iban a estar. Y creo que lo mejor que podían hacer era comenzar a vivir ahí una vida normal. Yo voy a poner una ilustración porque se me vino a la mente cuando leí este pasaje, como uno muchas veces al retorcerse, al quejarse, al molestarse por las circunstancias que están pasando, simplemente lo que hace es añadir más dolor, sí, en vez de tratar de sobrellevar. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en el colegio, había un muchacho que iba tal vez 3, 4 grados más adelante que yo, y no sé qué le dio. La cosa es que sin yo hacerle nada, él venía y cuando me veía ahí en el recreo, me agarraba el brazo y me lo doblaba en la parte de atrás de la espalda, y ahí lo tenía y yo quería soltarme y no podía. Entonces yo hacía fuerza para soltarme y no podía. Y yo aprendí algo, que entre más me retorcía queriendo soltarme, más daño me hacía, más me dolía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Esperar ahí hasta que él le diera pues el deseo de soltarme, hasta que un día pues alguien ya de la misma edad de él lo vio y me liberó de esa situación. Pero aquí está la lección. Cuando vienen, y esto, amigos, hermanos, es sabiduría práctica. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, si nos retorcemos, nos quejamos, lloramos, pataleamos, es peor. Sí, es peor, ya estamos mal, ahora vamos a estar más mal. Pues eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel aquí. Mire, vivan su vida normal. Es más, les dice, oren por la ciudad donde están. Y uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a orar por mi cautivador, por el que me tiene aquí preso? ¿Por qué yo voy a orar para que les vaya bien si ellos me han arrancado de mi tierra? Como los ucranianos piensan. ¿Y cómo yo voy a orar por los rusos si me están haciendo daño? Bueno, eso es lo que Dios les estaba diciendo. Y más adelante Jesús nos enseñó a orar incluso por aquellos que hacen mal, a bendecir a los que maldicen, a amar al enemigo, porque eso va a tono con el Espíritu de Dios. Así que Dios había permitido esto para el pueblo de Israel como una gran lección. Y saben que Dios nada va a causar en nuestra vida, incluso que no sea para nuestro bien. Y aquí, antes de pasar una promesa maravillosa, me gustaría solo examinar este texto que lo encontré también relacionado con esta situación. Jeremías capítulo 24 y los versículos 5 y 6. Aquí Dios dice la razón por la cual Él había causado que el pueblo de Israel fuera al cautiverio babilónico. Bueno, y dice acá, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para su bien, dice ahí. Muy bien, el versículo 6. Dice así, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Muy bien, qué interesante este texto. Dios dice, miren, yo he permitido y he causado esto para su bien, porque recordemos cuál fue la condición del pueblo de Israel. Se volvió a los ídolos, adoraron a Moloc, a Baal, a las estrellas del cielo, se habían contaminado con las naciones paganas de los cananeos que les rodeaban, que Dios les había dicho, les había advertido muy abundantemente que no fueran tras esos dioses, pero no hubo manera. Dios les envió profetas, les envió aquí, les envió allá, no hubo manera. ¿Qué hizo Dios? Bueno, vamos a llevarlos a Babilonia y allí
curiosamente ellos se curaron de eso. Saben que después cierto. del regreso del pueblo de Israel, de los cautivos de Babilonia, ya nunca más adoraron ídolos. Nosotros no vemos que el problema en el Nuevo Testamento fue que adoraban a Baal, que adoraban a Moloch. No, se curaron de eso. Lastimosamente pues hubo otras situaciones que les impidieron, pero de verdad que sirvió para su bien en su momento. Además de eso, dicen los historiadores que el pueblo de Israel prosperó en Babilonia, porque Dios les dice, vivan una vida normal. Ahí tenemos un ejemplo, el ejemplo de Daniel, que llegó a ser un funcionario público muy destacado en esa ciudad. Otros amigos de él, otras personas de seguro también, pues la Biblia no es un relato exhaustivo, no cabrían los libros para hablarnos de cada cosa, pero se dice que ellos pues lograron prosperar y que estuvieron incluso en una situación mucho mejor que la que estaban cuando habían sido llevados de su tierra a Babilonia. Entonces, pero a mí me gustó esas palabras que Dios le dice, esto va a ser para su bien. Mira, te va a doler, sí, te va a doler. Y el tema de mañana, la disciplina te va a doler, pero va a ser para tu bien. Dios siempre busca que nosotros superemos aquellas cosas que nos han alejado de Él y luego tratarnos con amor y misericordia. Y ahora, pastor, nos detuvimos justamente antes del versículo 11 en Jeremías 29 y me gustaría que pudiera hacer una palabra de comentario sobre esto porque dice el texto así: porque yo sé los pensamientos, en otras versiones dice los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En este sentido, pastor, y considerando el tema de hoy, los planes de nuestro Padre para nosotros, ¿cómo podemos hacer real esta promesa cuando lo que vemos es que estamos tal vez yendo hacia la disciplina, que como usted dijo se va a abundar más mañana, estamos yendo hacia la disciplina, las cosas no están yendo tan bien en nuestra vida como quisiéramos, y entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a esta promesa? ¿Qué podemos hacer de manera práctica para decir, sí, yo creo que Dios tiene planes para mí, como ya lo destacó en el texto anterior, que son para mi bien, aunque en este preciso momento no logro verlo? Así es, bueno, creo que este es uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia, y ya vimos que fue dicho en un contexto de crisis para el pueblo de Dios, pero Dios le dice, mire, yo tengo planes. ¿Qué es un plan? Es algo que se hace con anticipación, así que podemos saber que a Dios nada lo toma por sorpresa. Amén. Para mí eso es una gran seguridad, para mí eso es maravilloso, el saber, y a veces cuesta entenderlo al principio, pero luego uno lo va entendiendo, que ya todo estaba planificado, y no estoy hablando de predestinación, sino que Dios siempre tenía ya un hilo conductor de salvación para nuestras vidas, y Él dice, son planes de paz. O sea, lo que ustedes están buscando. ¿Y cómo se logró? Bueno, el pueblo buscó al Señor de corazón. Ahí está en Jeremías 24. Luego, aquí mismo en el capítulo 29, dice, luego ustedes se volverán a mí. Y creo que al final lo que Dios buscaba no era igual que en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, dice que salieron con gran riqueza. Pues no era eso lo que buscaba Dios, su prosperidad material. Eso vino por añadidura. Lo que Dios buscaba es que ellos regresaran al pacto, que ellos regresaran a una comunión con Él. Así que Dios les da esa promesa maravillosa y dice, yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. Solo que ustedes pensaban que iban a llegar por este camino. Yo no los dejo seguir por este camino porque allí no van a llegar a donde esperan llegar. Pero en el que yo los voy a llevar, aunque sea un camino sinuoso, aunque tenga peligro, ese sí va a llegar hasta el final. Al fin y al cabo, Dios nos conduce de la manera que nosotros mismos elegiríamos si pudiéramos ver, como dice Elena de White, el fin desde el principio. Y podemos confiar en eso, querido hermano, querida hermana, que está viendo esta transmisión. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios, y queremos que nuestro pastor ore por esto, para que podamos decidir que queremos poner toda nuestra voluntad en las manos de Dios, para que Él nos dirija de la manera que Él sabe que va a terminar en beneficio para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esas promesas maravillosas que haces, porque tú nos dices, aún en la crisis y la dificultad, encuentren el lado bueno,
sigan viviendo, sigan luchando. Gracias, Señor, por esas palabras de ánimo y de esperanza. Ahora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y ayúdanos a creer y confiar de que tienes planes hermosos y maravillosos que van a conducir al final a la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.